Bueno, acorde con los tiempos y el advenimiento de nuevas tecnologías, nosotros no podemos estar ausentes. Y claro, ustedes dirán, bueno, insiste en lo mismo. Y sí, porque estamos ingresando al mundo del futuro y es natural que haya resistencia. Pero hay que darle paso a lo que viene. Y entonces, si tenemos la oportunidad, por ejemplo, en este video, yo no voy a hablar prácticamente nada. Lo importante lo van a decir sus 4 protagonistas. ¿Y quiénes son esos? Son personajes invaluablemente extraordinarios. Simón Bolívar, José de San Martín, Benito Juárez y Juan Domingo Perón. Ellos son los protagonistas de este video. Si no quieres escucharlos, van a hablar de continentalismo. Ya, te despido. Gracias por pararte. Pero si quieres saber cómo es nuestra historia, o sea, 200 años de historia, y qué piensan sus protagonistas en estos 200 y tantos años, te sugiero que te detengas un momento. Así que déjame introducirlos. Pero bueno, ¿ustedes creen que es una casualidad que después de 230 años se mantenga la misma línea de pensamiento y la misma necesidad de ir al continentalismo? Bueno, eso es lo que soñó y por el cual fue orillado y fue marginado Simón Bolívar. O sea, los ingleses, que eran sus patrones, cuando él habló de hacer una sola nación, la patria grande, le dijeron, no, eso no. Y entonces, qué mejor que ir a los registros de la historia para que el mismo Bolívar nos la cuente. La patria grande, como él la pensó, como él la soñó. Escuchemos a Bolívar. Bueno, ya hemos visto cómo pensaba uno de los grandes guerreros de la independencia. O sea, estaba él convencido de que había que sacar a los españoles del territorio. Pero a los ingleses la propuesta no era que hicieran lo que hicieron, dividir en retazos todo el subcontinente. Él quería hacer una sola nación. Y esa fue la diferencia que tuvo con San Martín. O sea, San Martín, no sé por qué razón, él quería o aceptaba la idea de dividir, retasear el continente, el subcontinente. Pero Bolívar no, Bolívar quería, como les dije antes, quería la patria grande. Ahora, nosotros tenemos que escuchar a San Martín también. Y si coincidía, tal vez en los principios no estamos de acuerdo, en Guayaquil tuvieron bastante intenso desencuentro, pero sí coincidían en el continentalismo, o sea, considerarían que el continente debía tener una autonomía propia, o sea, tenía que disponer de soberanía para realizarse y realizar toda esa cantidad de naciones que se iban a construir o que se iban a crear. Entonces, todas esas cosas nosotros sí las tenemos como referencia de la historia, pero en detalles contadas desde su propia voz, creo que es una de las pocas y primeras veces que Bolívar en persona, virtualmente por supuesto, nos explique cuál era su idea. Entonces lo mejor es que lo digamos, o sea, vamos a aprovechar lo que tenemos en nuestras manos, que nos está llegando con la inteligencia artificial, ¿o no? Compatriotas, hermanos de esta tierra bendita pero mancillada, me preguntáis por el camino esencial para nuestra plena realización y os respondo con el fuego que arde en mi alma. ¡La unidad! ¡La unidad, carajo! Esa es la única senda que nos llevará a la gloria. ¿Acaso no hemos aprendido de nuestra propia historia? ¿Acaso no hemos visto cómo las cadenas de la opresión se rompen solo cuando nos unimos en un clamor unánime? Basta ya de divisiones mezquinas.
Basta de intereses egoístas que nos convierten en presas fáciles de los imperios voraces. Debemos forjar una patria grande, una nación de naciones, donde la justicia y la libertad sean el pan de cada día, que no nos engañen los cantos de sirena de quienes pretenden someternos, que no nos amedrenten las amenazas de los poderosos. Nosotros, los hijos de esta tierra, somos capaces de construir un futuro glorioso, un futuro donde la América Latina sea faro de esperanza para el mundo entero. Recordad mis palabras. Maldito el soldado que vuelve sus armas contra su pueblo. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. No os dejéis engañar por falsos amigos, ni siquiera aquellos que nos han prestado ayuda, si sus intenciones son de dominarnos. Debemos ser libres, y totalmente libres. Despertemos, pues, el león que duerme en nuestro interior. Levantemos nuestras voces y marchemos juntos hacia la victoria. Que resuene en cada rincón de América el grito de libertad. Unión, hermanos. Unión. O la anarquía os devorará. ¡Viva la América unida! ¡Viva la libertad! Y ahora nos llega desde su ancianidad otro de los grandes protagonistas de nuestra historia, el general Don José de San Martín. Un hombre de grandeza, un humanista, que le dio un sello de humildad y de sentimiento de patriotismo. O sea, él había regresado para defender su patria. O sea, San Martín es un ídolo, pero además es un ser humano extraordinario. Fue un ser humano extraordinario. Y ahora se presenta y nos explica cómo él luchaba y cómo él creyó en el proyecto de la independencia. O sea, a pesar de tener controversia con Simón Bolívar, porque el proyecto de Bolívar parece que era otro, San Martín buscaba la conciliación, la armonía, el orden. Y entonces se dieron dos razones extraordinarias de dos grandes hombres que, habiendo nacido en el territorio, pues habían aprendido en el mundo la realidad de lo que era la independencia y lo que era la democracia y la libertad. Por eso luchaban en el campo de batalla. José de San Martín es un ejemplo extraordinario, un gran humanista, un gran estratega militar, el hombre que, asociado con el equipo de profesionales que lo acompañó, cruzó la cordillera de los Andes. Un hecho extraordinario comparado con las campañas de Aníbal, o sea, una cosa extraordinaria en aquel tiempo, el cruce de los Andes para sorprender a los españoles en la zona de Chile. O sea que nosotros tenemos grandeza por todas partes que nos inspiran y que hoy podemos nosotros escucharlos, por qué lucharon y cuál fue su razón y cuál es el mensaje que nos dejan. Vamos a escuchar al general San Martín, al anciano general Don José de San Martín. Y no se olvide que desde el exilio y desde su ancianidad, con ese dolor del anciano y esa voz pausada, nos explica. Desde mi retiro en esta tierra extranjera, observo con melancolía y esperanza el devenir de nuestra América. Los años me han enseñado que la verdadera grandeza no reside en las victorias militares, ¿no?, sino en la construcción de sociedades justas y duraderas, ¿no? Ahora, ¿no?, con la calma que da la vejez y el reposo del exilio, pues puedo ver con mayor claridad cuáles son los puntos que considero más importantes. La primacía de la ley. La anarquía y el caudillismo han sido la plaga de nuestras jóvenes repúblicas. Solo el imperio de la ley, el respeto por las instituciones, puede garantizar la estabilidad y el progreso. Las pasiones desbordadas y el individualismo solo llevan a la destrucción de una sociedad. Hay que destacar la importancia de la educación. La ignorancia es la mayor de las cadenas. Debemos invertir en la educación de nuestro pueblo para que pueda ejercer sus derechos y cumplir sus deberes con sabiduría. Un pueblo educado es un pueblo libre. Pero la unidad, con prudencia, es fundamental. Aunque mi corazón anhela la unidad de nuestra América, sé que ésta no puede imponerse por la fuerza. Debe ser el fruto de la voluntad y el entendimiento mutuo, el resultado de acuerdos sólidos y respetuosos. La prisa nunca es muy buena consejera. Importante es el valor de la honradez, porque la corrupción ha sido el veneno que ha corroído nuestras sociedades. Los líderes deben ser ejemplos de probidad y servicio público, anteponiendo el bien común a sus intereses personales.
La honradez es el mayor tesoro que un hombre puede poseer. Desde la distancia ruego a Dios que nuestros pueblos se encuentren el camino de la paz y la prosperidad, que aprendan de sus errores y construyan un futuro donde la justicia y la libertad sean una realidad para todos, y que no olviden que la base de todo es el respeto. Espero que estas ideas reflejen la sabiduría necesaria para estos tiempos tormentosos y la serenidad de cada uno de nosotros sea útil en los momentos difíciles que aún nos falta transitar en esta América bendita, donde todavía está todo por hacer. Ahora me toca presentarles a Benito Juárez. Benito Juárez es un hombre fuera de serie, de un talento extraordinario, nacido en los pueblos originarios, o sea, más autenticidad que Juárez, y la cultura que él representa, pues en el continente no hay, pero tuvo que enfrentarse a verdaderas adversidades por mantener la unidad y la independencia de su país. Fue invadido varias veces, no solamente por los franceses. Y entonces ese hombre tuvo que hacer malabarismo cuando se vio acosado y los franceses penetraron con sus ejércitos napoleónicos. Agarró la República y se la puso en un carruaje y se paseó por el territorio mexicano, defendiendo la Constitución y las leyes. O sea, Juárez es un hombre con una autenticidad increíble. Y entonces él nos habla también de cuál sería el ideal, porque la búsqueda nuestra es entender que nosotros individualmente, cada uno de nuestros países, somos débiles. Y si somos débiles no vamos a salir nunca con nuestra voz a defender nuestros derechos y nuestros intereses. Cada vez que nosotros tenemos algún problema, pues somos individuales y no somos escuchados, nos pasan por encima. O sea, seguimos siendo colonizados o estamos colonizados. Entonces, escuchar la voz de la historia es posible que nos ayude un poco. O sea, yo insisto en esto, no por necedad, sino porque creo que es una obligación de aquel que comunica ser útil con sus ideas. O sea, no estoy imponiendo mis ideas, yo no estoy haciendo hablar a Juárez porque a mí se me ocurre que Juárez o San Martín o Bolívar hablen como a mí me gusta. Yo me he inspirado en ellos. O sea, la inspiración que uno tiene es a través de estos grandes líderes que realmente dejaron señas y huellas de su tarea. Entonces, escucharlos a ellos, y si tienes alguna duda, pues vea la historia y ahí te vas a encontrar con lo que él dice. Vamos a ver qué dice Juárez ahora. Compatriotas latinoamericanos, la plena realización de nuestros pueblos reside en la observancia irrestricta de los principios fundamentales que nos han guiado desde nuestra independencia. Y estos principios, para mí, son claros e innegociables. El imperio de la ley. El respeto al derecho ajeno es la paz. Sin leyes justas y sin instituciones sólidas, no hay progreso posible. La anarquía y el caos solo conducen a la ruina de nuestras naciones. Ningún individuo ni ninguna nación puede estar por encima de la ley. La soberanía nacional. Nuestra independencia no es negociable. Debemos defender nuestra soberanía ante cualquier intento de injerencia extranjera. La integridad de nuestro territorio y la autodeterminación de nuestros pueblos son sagradas. Las naciones son libres para poder determinar su propio destino. La república y la democracia. La forma de gobierno más adecuada para nuestros pueblos es la república democrática. Debemos garantizar la participación ciudadana, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. El poder emana del pueblo. La educación del pueblo. Un pueblo educado es un pueblo libre. La educación es la base del progreso y la herramienta más poderosa para combatir la pobreza y la ignorancia. La educación es la mayor herramienta para el progreso de una nación. La defensa ante las intervenciones. Hemos sufrido la amarga experiencia de invasiones extranjeras, como la francesa, que intentó imponer un imperio en nuestra tierra. Debemos permanecer vigilantes ante cualquier amenaza, ya sea de Europa o de nuestros vecinos del norte. La historia nos ha demostrado que la ambición de las potencias extranjeras no tiene límites. La constante vigilancia de nuestras fronteras y la unión de los pueblos latinoamericanos es la mejor defensa ante los invasores.
La experiencia nos ha demostrado que la amenaza puede venir tanto de Europa como de nuestros vecinos del norte. Que nuestros pueblos recuerden siempre que la libertad y la justicia son inseparables. Que nuestros líderes actúen con honestidad y patriotismo. Y que juntos construyamos una América Latina fuerte, próspera y respetada en el mundo. Bueno, y ahora nos encontramos con una figura prácticamente contemporánea. O sea, algunos no sé, lo hemos conocido y sabíamos de primera mano cómo pensaba. Pero de todas maneras, si hay alguna duda, si alguien de ustedes, por lo que sea, por lo que fuere, tiene alguna duda, puede recurrir a los registros históricos, que son con gran plenitud, ha habido gran información. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón debió enfrentar el avance del imperialismo desde todos los frentes. O sea, llegó a un país que estaba tomado por el imperialismo inglés. Entonces, la tarea de él fue ciclópea en relación a la fuerza que tenía. Pero tuvo la convicción de un pueblo que realmente lo siguió, creyó en sus promesas y logró un milagro. Pero cuando se hizo prácticamente indetenible, pues lo corrieron a cañonazos. O sea, bombardearon la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, Perón tenía una idea continentalista que ahora lo manifiesta, lo van a escuchar ustedes, y que coincide, fíjese lo importante, coincide con Bolívar, coincide con San Martín, coincide con Juárez. Y él, no solamente él consideraba que todos esos hombres, sino otros hombres importantes, como Martí, como Morazán, como, en fin, por tantos otros, Mariátegui, grandes pensadores, Ugarte, mexicanos de la talla de un Lázaro Cárdenas, o sea, coincidían que solamente la vía hacia el continentalismo nos daba presencia, o sea, presencia en cualquier mesa de negociación, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Compañeros y compatriotas latinoamericanos, la realidad de nuestro continente nos exige una visión pragmática y adaptativa. No podemos aislarnos del mundo, ni mucho menos podemos ignorar las dinámicas de los poderes hegemónicos que lo moldean. En mi larga experiencia de vida, he aprendido que la independencia económica es fundamental, pero no significa un aislamiento. Nuestra verdadera libertad reside en nuestra capacidad de autodeterminación económica. Debemos desarrollar nuestras industrias para fortalecer nuestros mercados internos y reducir nuestra dependencia de las potencias extranjeras. Pero esto no significa cerrar nuestras puertas al mundo, sino negociar en condiciones justas. Un país que no es económicamente libre, no es totalmente libre, pero debemos buscar el comercio con las naciones que nos beneficie. Las buenas relaciones internacionales son estratégicas, cambiantes y necesarias. En un mundo complejo, es preciso establecer relaciones con todas las naciones, buscando siempre el beneficio de nuestros países y la seguridad del continente. Esto no implica sumisión, sino la búsqueda de acuerdos mutuamente beneficiosos, tanto con Estados Unidos como con cualquier otra nación del mundo. Buscar puntos de convergencia que nos permitan avanzar en nuestros objetivos nacionales evitará la penetración de otras potencias que tienen puesta su vista en nuestra región. Las relaciones con los norteamericanos son de suma importancia, pero no hay que negociar con ellos individualmente. Tenemos que hacerlo en bloque y toda Latinoamérica unida, porque el objetivo es no solo mantener la unidad, sino nunca perder nuestra soberanía. Y estas relaciones también pueden variar, dependiendo de las circunstancias. La justicia social es la base de la estabilidad y el desarrollo. Un pueblo sin futuro, con hambre y sin derechos, es un pueblo vulnerable. Debemos garantizar la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos nuestros ciudadanos, para así tener una nación fuerte,
capaz de negociar de igual a igual con las grandes potencias y ser respetados. Un país con un pueblo que no tiene justicia social es un pueblo en permanente peligro y abierto a la delincuencia y a la corrupción de sus gobernantes. La unidad latinoamericana es un ideal, pero también es una imperiosa necesidad. Como he dicho, el sueño con una América Latina unida, fuerte y soberana, deberían ser nuestras prioridades. Pero esta unidad debe construirse sobre bases sólidas, respetando la diversidad y la autonomía de cada nación. Y esta unidad nos fortalece a la hora de negociar con las potencias. Y no me cansaré de repetir, la unidad de Latinoamérica debe ser una meta firme y constante. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, repito, es importante comprender que la política exterior es un juego de ajedrez. Buscamos acuerdos que nos beneficien a ellos y a nosotros, pero siempre defendiendo nuestra soberanía y nuestros intereses nacionales. La historia nos enseña que debemos ser cautelosos, pero también que podemos encontrar puntos de convergencia y que estos acuerdos pueden resultar beneficiosos para nuestros pueblos. Por lo tanto, mi mensaje es claro: justicia social, independencia económica y una política exterior pragmática. Ese es el camino para la plena realización de Latinoamérica. Al enfocarme en la idea de acuerdos mutuamente beneficiosos y la necesidad de negociar en condiciones justas, se establece un paralelismo con la postura de López Obrador, quien también ha buscado mantener una relación pragmática con Estados Unidos, priorizando los intereses nacionales. Voy a presentarles un personaje ancestral, o sea, un eterno, que va a ser el que nos va a guiar en este camino nuevo de las inteligencias modernas, de las nuevas ciencias, de las nuevas tecnologías, que es Pirulo, el hombre inmortal que ha vivido en todos los tiempos de la historia y que va a ser el facilitador de todos estos encuentros presentes y futuros. Yo quería presentarles a Pirulo, que va a ser el que va a cerrar este video. Y entonces, estamos trabajando, estamos luchando por un ideal. No sé si será bien, si será bueno, si será extraordinario. Lo estamos haciendo. Habrá quienes vengan que lo presenten mejor que nosotros y que tengan argumentos más sólidos y más válidos que los nuestros. Pero ahora nosotros estamos haciendo los primeros pasos con este nuevo advenimiento de la comunicación independiente, porque sí, esta es independiente, y además con las nuevas ciencias tecnológicas de la comunicación. O sea, los avatares, las fotos que hablan, los personajes históricos que se les ha dado contenido a través de su propia filosofía y su propia doctrina y su propia enseñanza a través de los tiempos. Así que vamos a escuchar y después vamos a cerrar. Permítanme saludarlos y presentarme. Yo soy Pirulo, amigo y compañero de Don Abel, que en estos tiempos llega desde la intemporalidad de la historia para acompañarlo en esta aventura con la inteligencia artificial y compartir con todos ustedes los grandes proyectos con que soñaron por más de 200 años nuestros ilustres líderes latinoamericanos. Bueno, como ven, hemos tenido la fortuna de poder escuchar algunos de los más preclaros personajes de nuestra historia que, aunque con matices, enfatizan la importancia de la unidad continental. Bolívar la proclama con pasión, San Martín la ve como un ideal a alcanzar con prudencia, Juárez la considera esencial para la defensa y Perón la visualiza como una necesidad estratégica. Todos han hablado de la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación es un tema recurrente. Juárez es enfático en la no injerencia extranjera y Perón aboga por la independencia económica. Bolívar advierte de los falsos amigos.
Justicia social y progreso. La justicia social y el progreso están interconectados en las opiniones de San Martín, Juárez y Perón. La educación, el imperio de la ley y la igualdad de oportunidades son vistos como pilares fundamentales. La importancia de la ley y las instituciones. San Martín y Juárez le dan gran valor a las leyes y a las instituciones como bases para el progreso. La defensa frente a las intervenciones extranjeras. Bolívar, Juárez, San Martín y Perón. Los cuatro advierten de los peligros de las intervenciones extranjeras y de la necesidad de estar prevenidos. Desde el eco de las voces que han moldeado este continente, emerge un mensaje claro: la unidad. Pero no una unidad impuesta, sino una convergencia de voluntades, un reconocimiento de nuestro destino compartido. Los líderes que han hablado, desde Bolívar hasta Perón, han comprendido que la fuerza de América Latina reside en su capacidad para actuar como una sola entidad. La soberanía, como un tesoro custodiado, debe ser defendida con firmeza. La historia nos ha enseñado que las amenazas externas persisten, y solo la unión nos permitirá resistir. La justicia social, por su parte, es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad próspera. Sin igualdad, sin educación, sin respeto por la ley, la unidad se desvanece. El futuro de América Latina se encuentra en el equilibrio entre la independencia y la cooperación. Debemos forjar alianzas estratégicas, pero sin renunciar a nuestra identidad. Debemos aprender del pasado, pero sin quedarnos atrapados en él. Tenemos que construir en el continente una gran nación, y como decía Simón Bolívar, la patria grande, en donde los casi 700 millones de habitantes vivan en paz, al amparo de la democracia, y donde la justicia, la libertad y la prosperidad sean derechos inalienables. Que estas voces del pasado sirvan de guía para el futuro de esta gran tierra y que la providencia ilumine las mentes de su dirigencia para lograr la grandeza de sus pueblos y la felicidad del continente. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo experimento, una nueva incursión con lo moderno. O sea, estamos actualizados, estamos enviando mensajes que estaban olvidados o que mucha gente no los conocía, de los grandes protagonistas de nuestra historia. O sea, no es que estamos trayendo algo que inventamos para sorprenderlos. Entonces, les agradezco la gentileza de escucharnos, de vernos, y que nos están ayudando con su colaboración. Ojalá que sirva esto, ojalá que sea entendido o nosotros seamos lo suficientemente capaces de llevarles a ustedes algo que sea diferente y que ayude a pensar de manera positiva, que necesita el continente gente que conozca la verdad. Y no hay mejor camino para la verdad que conocer la historia de lo que sucedió y de sus protagonistas. Y si ahora tenemos la fortuna de que sus protagonistas nos cuenten su vivencia, pues estamos en el mejor de los mundos. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.